Hola clase, en este nuevo vídeo vamos a ver cómo funciona OpenOffice con el programa de base de datos que se le conoce como base. ¿De acuerdo? Muy similar al Access del paquete de ofimática Microsoft Office. Cuando ejecutamos base, lo primero que nos salta es un asistente con el cual nos permite crear una nueva base de datos, que es la opción que viene marcada por defecto, o abrir alguno que ya tuviésemos creado anteriormente. Vamos a crear una nueva por ser el primer vídeo y ver cómo se realizan este tipo de acciones. Le damos a siguiente. eh, Sobre este siguiente paso no nos importa, excesivamente nos vamos a detener, le damos a finalizar. Inmediatamente nos pedirá que ya le pongamos un nombre a la base de datos. Le voy a llamar mi base de datos, ¿de e inmediatamente me abrirá ya base con una base de datos en blanco. Bueno, aquí realmente entrarían en juego explicar conceptos de lo que es una base de datos. Esto más o menos creo que lo sabéis. Sencillamente es una manera de relacionar en cierta manera información y tenerla acumulada para después hacer muchos tipos de acciones con esos datos, extraer información, toma de decisiones, consultas sobre esos datos, etcétera. En todo caso, sin profundizar demasiado en esto, diré que realmente hay como cuatro grandes pilares dentro de una base de datos, o por lo menos de la forma que está dividida el interfaz gráfico de base, que son tablas, consultas, formularios e informes. El elemento más importante es son las tablas. Los datos que se almacenan en una base de datos, porque una base de datos sin datos no es nada, no tiene sentido, están organizados normalmente en tablas. Y esas tablas se pueden relacionar entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, todo pasa por empezar a crear una tabla. Para ello, podemos seleccionar aquí la categoría tablas y vemos que aquí nos permite crear la tabla de distintas maneras. Nosotros la que vamos a utilizar es el modo de diseño, que nos permite tener un control más mejor sobre este procedimiento. Bueno, pues ahora lo que iremos haciendo es ir rellenando columna por columna todos los campos que va a tener la tabla. Por ejemplo, si yo quiero tener una tabla de datos de usuarios, aquí puedo poner un campo que sea el nombre, ¿de acuerdo? Después, apellidos, es la información que yo voy a guardar en dicha tabla. Eh, Edad, si quiero DNI, bueno, las posibilidades son ilimitadas. En todo caso, fijaros que conforme vamos metiendo aquí el nombre del campo que queremos insertar, veremos que a la derecha aparece el tipo de campo. Aquí tenemos que indicar la base de qué tipo, qué naturaleza va a tener el dato que ahí guardemos. Nombre es texto, pero si hacemos clic aquí veremos que hay multitud de opciones. Realmente casi las que más nos interesan es varchar cuando queramos introducir texto, numérico, si queremos que sea una cifra, como pudiera ser edad. Esto lo podríamos poner como numérico sin ningún tipo de problema. Y después otros tipos de campos que nos pueden interesar, pues tenemos si no booleano, esto es para que aparezca la típica casilla de verificación que si haces clic se marca o no, ¿de acuerdo? Para indicar si cumple o no cumple ese campo, ¿de acuerdo? Tenemos también tipo de campo fecha, hora, podemos incluso insertar imágenes, ¿de acuerdo? En todo caso, los que más nos interesan son los varchar numéricos, booleanos y quizás los de fecha. En- Aparte, aquí en descripción podemos escribir, es totalmente opcional, podemos escribir información sobre en qué consiste ese campo o qué peculiaridades va a tener este campo, ¿no? Por ejemplo, este campo almacenará el nombre de los clientes.
¿De acuerdo? Es simplemente a modo de notas que puedo crear sobre los campos, que después a la hora de trabajar con esas tablas no van a tener tampoco una excesiva importancia. Otra cosa más en el diseño que nos interesa saber es que asociado a cada uno de los campos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí las opciones de dicho campo que nos pueden interesar. Imaginaros, por ejemplo, en texto va a depender también del tipo de campo que le hayamos puesto. Las opciones que tenga varchar no va a ser las mismas que tenga un tipo de dato numérico, ¿de acuerdo? Fijaros que, por ejemplo, en las de varchar podemos obligar a que haya que meter algo, a la hora de meter datos después en esa tabla, podemos obligar que este campo sea obligatorio rellenarlo o no, eso es con entrada requerida. La longitud, queremos que el nombre no sea mayor de tantos caracteres, pues esto lo podemos marcar aquí. Y valor predeterminado, por ejemplo, pudiera ser que hubiese aquí un campo que fuera procedencia o población y que resulte que todos o la gran mayoría de ellos son, por ejemplo, de Madrid. Pues aquí si ponemos Madrid en valor predeterminado, en todos los datos, todos los registros que vayamos metiendo, ya veremos un poco más adelante lo que es un registro. Todos los registros que vayamos metiendo aparecerá en el campo procedencia, aparecerá ya relleno con este valor. Simplemente para facilitar un poco el trabajo. En todo caso, cuando hayamos acabado, ¿de acuerdo? Lo consideramos conveniente, podemos guardar. Nos pedirá que le demos una tabla. Recordad que dentro de una base de datos podemos tener infinidad de tablas y le damos a aceptar. Bueno, y veremos entonces a continuación que nos sale un mensaje. Y es que nos obliga un sistema de gestión de base de datos a que tengamos en cada tabla una clave principal. Una clave principal se le llama de muchas maneras, de muchas maneras. Clave principal, llave primaria, clave primaria, etcétera. Clave única. Lo que obliga es que nunca puede haber dos registros que tengan el mismo valor en la llave única, ¿de acuerdo? Es decir, obligatoriamente debe cumplir este requisito. Y si no hemos asociado a ningún campo esa peculiaridad, nos sugiere si el mismo base crea uno. Si queremos, queremos que esto lo se gestione de forma automática, le damos que sí y fijaros que inmediatamente crea un ID. ¿De acuerdo? Le ha puesto esta característica, esta llave, y entonces cuando nosotros vayamos metiendo datos, nunca podrá haber, nunca podremos meter dos registros que tengan el mismo ID. Si a nosotros no nos interesa eso y queremos que alguno de nuestros campos ya tenga clave primaria, nosotros podemos perfectamente eliminar el campo que nos ha creado automáticamente. Vamos a poner DNI, por ejemplo, que tiene cierto sentido que no pueda haber dos personas que tengan el mismo DNI, y hacemos clic con el derecho y seleccionamos la opción de llave primaria y vemos cómo se lo asigna automáticamente, se lo asigna al campo de DNI. Guardamos, vale, nos da confirmación y cerramos. Y vemos ya inmediatamente que está la tabla. Aquí si hacemos doble clic en ella ya procedemos a ir insertando datos. Fijaros que aquí a lo que me refería con procedencia, ¿vale? Ya aparece marcado el dato por defecto. Ahora nosotros podemos ir escribiendo aquí eh, datos que queramos, por ejemplo, use Juan, ah, ahí, Juan Antonio, vamos a poner edad 23 y vamos a poner 45 y vamos a abreviar un poco para ir más rápidos. Y en el momento que le damos para abajo ya nos permite crear un nuevo registro. Entonces ya estáis viendo creo que ya estáis empezando a ver un poco, a entender lo que es un registro, ¿no? Es decir, es una anchada completa dentro de la tabla que hemos creado. El primer registro sería el formado por los campos Juan, Antonio, 23, 45i y Madrid. Cada una de las columnas son los campos y las filas son los registros. Pues nada, cuando acabemos, fijaros que nos permite volver a insertar así cuantos queramos y todos vienen marcados con Madrid. Bueno, pues ahora vais a ver lo que es la clave primaria, ¿no? Porque si yo ahora intento
Madrid, Manolo. Veis, por ejemplo, que yo puedo repetir valores de campos sin ningún problema. 23. Y aquí viene la cuestión. Habíamos dicho que DNI era clave primaria. Si yo intento poner esto e intento escribir otro registro, dándole al enter, vais pasando de campo en campo. Nos sale un mensaje de error en el cual nos indica que hemos violado en cierta manera la restricción impuesta por la clave primaria, en la cual no podemos intentar, veis, insertar valores duplicados en una clave primaria. Eso es por este campo, porque ha detectado que hay dos registros que tienen la misma clave. Sin embargo, si nosotros hiciéramos este pequeño cambio, veis, está totalmente arreglado. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es así. Podemos cerrar y una vez que volvamos a hacer doble clic ya aparecerán los datos metidos, ¿vale? Bueno, pues este es un primer pequeño vídeo para ir viendo así por encima cómo podemos ir insertando datos de manera rápida, diseñando nuestras primeras tablas y algunos conceptos previos y básicos sobre bases de datos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.